del cuerno del carnero, todo aquel que oiga el clangor del cuerno dará un grito de guerra, de batalla y de victoria. Entonces entramos con el primer tema. Tenemos 20 minutos por tema. 20 minutos la pastora Mercedes, 20 minutos el apóstol. Si quieres hacerlo allí o quieres hacerlo acá, como querrá. ¿Cómo dicen ustedes? Ahí pueden hacerlo. Ahí pueden hacerlo. ¿Cómo quieren? No, el apóstol lo vamos a tener aquí, pero ustedes pueden hacerlo ahí si quieren. ¿Aquí? Ok. Bien. Démosle un aplauso, la bienvenida a la pastora María Mercedes Torres. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga en gran manera. Bueno, este asunto es como bien grande, pastor, y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero cuando ustedes miran al pastor es que hasta donde llegue yo tengo que parar, porque tiene que seguir la siguiente enseñanza. Bueno, doy gracias al Señor nuestro Dios por permitirme estar en este lugar. Me llamaba el apóstol Carlos Rodríguez, me decía, venga Merceditas, me decía, ahí están todos los patones, me decía. Les vamos a compartir un poco, o rápidamente o brevemente sobre el por qué la historia de los patones. Eso viene por la revelación que Dios dio para esta escuela y compañía de profetas. Bueno, clamo al Espíritu Santo de Dios en esta hora, para que sea Él hablando la palabra que ya Él dispuso en mi espíritu y sea esa la palabra que fluya hasta donde Él diga. Hay mucho que decir acerca de escuchar la voz de Dios en la consulta profética, y es tanto lo que hay que decir que hubieron muchos obstáculos. Que lo primero que me sucedió es que 2 días antes nos llaman para presentarnos al hospital militar con mi madre para hacerle un procedimiento donde tenía que quedarse. Y yo dije, ¿y qué es esto, Señor? ¿Qué pasó aquí? Pero si usted está en todo este asunto, entonces lo primero que yo hago es consultarle a Dios y le digo, Señor, tengo que moverme, tengo que ir yo a Managua, es mi madre, Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces vino una paz sobrenatural del Señor y hablamos con mi esposo y dije, sí, tenés que ir, tengo que ir. Y mi madre, tengo 1 año de tenerla en casa y mi madre me dice, es que si vos no vas, ¿cómo voy a ir yo? Me dice. Y yo dije, sí, voy a ir, Señor, voy a ir, pero me regreso. Agradando a Dios en todo tiempo. Y hablamos con el pastor Ebenor, que es mi padre espiritual, ¿verdad? Y pues siempre viene esa palabra apacible y esa palabra de dirección que simplemente viene paz y viene convicción y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y viniendo ayer de regreso, pues el bus Arellano casi nos avienta al guindo. Para la gloria del Señor, Dios puso esa fortaleza en el conductor, la persona con la que veníamos, y pues pudimos avanzar y llegar y estar aquí. La consulta profética, cuando nosotros nos preguntamos, yo no voy a teorizar lo que es la consulta profética, pero vamos a ir directo. ¿Para qué nos sirve la consulta profética y dónde está eso manifestado con la palabra? Primero decirles que la consulta profética, según la palabra del Señor, ha traído y trae formación. Es una de las primeras cosas que nos trae. La consulta profética, de acuerdo a las diferentes experiencias en la palabra del Señor, nos trae corrección.
La palabra profética nos trae dirección. La palabra profética, la consulta profética al Señor a través de su palabra también personalmente y bíblicamente nos afirmará en lo que debemos o no debemos hacer, pastor. La consulta profética traerá seguridad y convicción que el camino que hemos tomado es el correcto o no es el correcto, si es la hora de apartarse o es la hora de continuar. Pero la consulta profética delante de Dios, si no va acompañada de obediencia, no nos servirá de nada. Ahí se acabó todo, porque podremos escuchar la voz de Dios, le consultaremos a Dios, Dios nos dirá esto, pero si nosotros decimos, pero es que yo lo que quiero hacer es esto, ahí se acabó todo, nos perdimos en el camino. Entonces, podemos también caer en lo contrario, el error de no consultar a Jehová creyendo y teniendo como demasiada convicción que lo que estoy haciendo es lo correcto. Siempre debemos de consultar al Señor, mi amada pastora Leida, de lo que debemos hacer, lo que debemos decidir. Bien, una de las primeras cosas, voy a hablar algunas experiencias desde la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y algo de mi experiencia personal. Voy a tratar de abordarlo de manera breve cada uno para poder hablar, para poder compartirlo con ustedes. Una de las primeras experiencias que yo debo de traer en cuenta es cuando viene un asunto, cuando viene una voz, yo debo de asegurarme si esa voz exactamente viene de parte de Dios. Y debo preguntarle, pastora Marta, debo decirle, Señor, ¿es esta tu voz? Llegará la palabra de confirmación y luego debo de irme a la palabra del Señor, porque ahí Dios nos traerá una palabra donde te afirma o donde niega que es Dios el que está hablando o no está hablando. La consulta profética viene acompañada de sueños. La consulta profética viene acompañada de visiones. La consulta profética viene acompañada de profecías y de diferentes tipos de revelaciones. No voy a hablar de todo eso porque es cortísimo el tiempo. Pero vamos a traer un ejemplo y es vamos a irnos a algunos versículos en el libro de Jueces, en el llamamiento de Gedeón. Es bien intensa esta palabra, es poderosa, muchas enseñanzas, pero yo voy a tomar algunas partes donde Dios habla, donde Dios nos muestra cómo vino la consulta profética y cómo lo hizo Gedeón. Una enseñanza extraordinaria donde usted tendrá que ir a leer todo el capítulo 16, 17 de ese libro de Jueces para poderlo recibir con más profundidad, porque es imposible que yo lo pueda hacer en este tiempo. Uno de los primeros versículos dice así: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me voy al versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y él respondió: yo te ruego, vamos al versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Entonces, una de las
partes interesantes que podemos encontrar aquí, que la consulta profética viene acompañada de señales. No en todas las consultas, pero es una de las señales, una de las muestras que podemos tomar en la consulta profética, es que puede venir acompañada de señales, que fue lo que hizo en este caso Gedeón. Él dijo: si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Estamos clarísimos en este tiempo que Gedeón, este hombre, era un hombre de altar, sabía de ofrendas y sabía lo que se tenía que ofrecer. Y él la puso delante de Jehová y le respondió y le dijo: yo esperaré hasta que vuelvas. Nos vamos al versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. ¿Quién lo hizo? El ángel de Jehová. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Una clara manifestación de señales en una consulta profética de que Jehová era el que estaba hablando y de que Jehová era el que le estaba diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él tenía que tener esa seguridad y esa confirmación de que él era el que le estaba hablando. Vamos al versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar, oiga, qué tremendo este Gedeón, pastor. Seguía consultándole al Señor y le dijo: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, tal como él lo había consultado, Gedeón, y como le había puesto la señal, así mismo sucedió. Pues dice la palabra que cuando Gedeón se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 39. Mas Gedeón, Gedeón dijo a Dios: Señor, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco. Ahora lo contrario, y el rocío sobre el resto de la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y el resto de la tierra estaba húmeda con el rocío. Gloria sea al Señor. Estoy mostrando a través de la palabra la necesidad, la importancia de caminar, decíamos, direccionados, estar afirmados y de estar seguros de que efectivamente Dios, que cuando Él me dice que me va a dar la victoria, Él me va a dar las señales. Que cuando Él me dice vaya por este camino, así debo de hacerlo. Y voy a obedecer con convicción y seguridad de cómo Dios me está hablando. Gloria sea al Señor. Entonces, yo puedo hablarle al Señor y pedirle, poner esas señales, y Él me hablará a través de esas señales conforme a la palabra. Asimismo, fue con la ofrenda, vino lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo se encendió ese altar? No había otra manera de encenderse, solamente por la mano de Jehová. Bien, me voy brevemente a otro ejemplo. David en el desierto. David
dieron aviso. Eso es en el capítulo 23 del versículo del 1 al 5. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y se están robando las eras. ¿Quién se estaba robando las eras? Los filisteos. Entonces estaban en Keila. Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Oiga bien, era genuino que lo fuese a hacer. Pero David era un hombre de que todo el tiempo estaba consultando a Jehová. Todo el tiempo él no se movía si Dios no le decía ve. Si Dios le decía quédate, que él se quedaba. Y en este caso, él le dice la palabra que él consultó a Jehová si debía de ir a atacar a estos filisteos que estaban en Keila. Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Oiga qué tremendo eso, porque aquí hay una poderosa revelación. Está David, que es el líder, el profeta, pero está el grupo de hombres que va dirigiendo David, pero ellos tienen miedo. Le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila? ¿Qué va a pasar? Estaban diciendo estos hombres: nos van a destruir, nos van a desbaratar si nos vamos a Keila contra este ejército de los filisteos. La posición del líder en este momento, porque le está consultando al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, está haciendo lo correcto, aunque sus hombres están manifestando miedo, pero él está firme, porque él está consultando a Jehová. Y entonces David vuelve a consultar al Señor y le dice a Jehová, Jehová le responde y le dice: levántate. Después que le ha consultado: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Entonces dice la palabra: fue pues David con sus hombres a Keila. Él iba fuerte, valiente, iba seguro, con la convicción de que ya Dios había hablado y que le daría la victoria en sus manos. Aleluya. Entonces se llevó sus ganados y les causó, dice la palabra, una gran derrota. Y libró David entonces a los de Keila. Solo estoy dando muestras de lo poderoso y extraordinario que es consultar al Señor. Bien, vamos a dejarlo en esta parte. Quiero irme a una parte en el libro en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Casi que voy corriendo, ¿verdad? Siento que vienen detrás de mí el pastor Ebenor. Ay, Señor. Y ya les estoy anunciando que cuando llegue el momento de la ventaja de andar hija y papá ahí juntos, ¿ves? Mi papá va a contestar por mí. Cuando llegue el momento de las preguntas, dice contestación del grupo, dice ellos van a contestar. Gloria a Jesús, porque yo voy bien apresurada. Bien, es una hermosa visión del varón macedonio. Es en Hechos, usted solo cópiela porque no le va a dar tiempo de ir buscando. Usted copie Hechos capítulo 6 del versículo 6 al 10. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo y porque preparaste a todos este ejército de profetas de Dios y ministros de Dios para recibir lo que tú traes para cada uno de ellos y para mí también. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, me di el trabajo con mi esposo de que me sacara un pequeño mapa solo para mí, para ilustrarme, para darme la idea dónde estaba Frigia, dónde estaba la provincia de Galacia,
todo eso es en Asia. Y dice la palabra del Señor que a ellos, por el Espíritu Santo, les fue prohibido hablar la palabra en Asia. En este momento que va atravesando Frigia y la provincia de Galacia, va con el apóstol Timoteo. Ahí se va moviendo, pastora, profeta Mirta. Ahí van juntos, no va solo el apóstol Pablo. En otros momentos ha ido con Silas, pero en este momento está aquí con el apóstol Timoteo. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a Misia, van sobre ese mismo territorio, ¿verdad? Siempre en la parte de Asia. Dice que cuando llegan a Misia, ellos hacen algo. Ellos intentan entrar a Bitinia, pero ya el Señor les había dicho que no podían predicar en ese lugar. Escuche bien. Cuando Dios te prohíbe a través de su Santo Espíritu y te dice no, si quieres consultarle, pregúntale ¿por qué, Señor? Y no cometamos el error de ir donde Dios no nos ha mandado, porque nos va a ir mal, todo nos va a salir mal. Resulta entonces que el Espíritu Santo no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron entonces a Troa. Van pasando al otro lado del mar. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Usted busca la geografía porque lo mío no es la geografía. Así es que usted estudia geografía. No me mande a mí a estudiar geografía. Y dice la palabra del Señor, y se le mostró a Pablo, aquí viene lo extraordinario, del caminar en la voz de Dios, de ir escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ya se puso el caballero allí, el profeta. Pero solo me faltan dos cositas. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, escuche bien, fue una visión al apóstol Pablo. Este varón de macedónicos decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente el apóstol Pablo comprendió, recibió la visión de parte de Dios que debían de procurar partir para Macedonia, dando por cierto, escuche bien, diga conmigo esta palabra, dando por cierto, dígalo con convicción, dando por cierto que Dios los estaba llamando para que siguieran anunciando el evangelio, pero no donde ellos querían, en Bitinia o en Frigia o en la provincia de Galacia o en Misia, sino a Macedonia, porque en Macedonia iba a venir un poderoso movimiento de la creación de las iglesias, Filipos, Corintios y así sucesivamente. Usted váyase donde habla el segundo viaje a Pablo y allí va a encontrar todo eso extraordinario y poderoso. Si ellos se han ido a Bitinia, hubiese sido el error más grande que hubiesen cometido y no sé cuál sería la historia que estaríamos contando ahorita. Así es que glorificamos al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el hecho de que necesitamos recibir formación, corrección, dirección, afirmación y seguridad y caminar en obediencia al Señor. Y rápidamente quiero cerrar